Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios me les bendiga. Le habla su hermana en Cristo, Rubia Ayala. Quiero compartirles otra palabra que el Señor me ha permitido vivirla y también quiero compartirla porque el Señor así me lo pidió. Él me dijo, predícales y diles, me dijo el Señor, que lo que prediquen lo vivan. Así es de que vamos a leer su palabra en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Ah, vamos a estar leyendo en Mateo 5 del 17 en delante, amén. Pero vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te doy gracias, Padre mío, por la bendición que tú me das, mi Rey amado, de compartir, Señor, esta palabra que es vida y es espíritu, Padre. Yo te pido, Señor, en esta hora, Padre Celestial, que todos mis hermanos y mis hermanas, Señor, en Cristo, y aún mis hermanas y mis hermanos en sangre, se los llegan a escuchar, o Señor, que las van a escuchar, Padre Celestial, o familiares, o Señor, amistades, o personas que no conozco aún, Señor, pero todo el oyente, Padre, toda persona que está escuchando, Señor, esta palabra, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que tú les abras el entendimiento, Padre, para que ellos, Señor, puedan ser, Señor, hacedores de esta palabra, no tan solamente oidores, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, y que esta palabra, Señor, traiga libertad a su pueblo. Traiga, Señor, como dice su palabra, donde está el Espíritu hay libertad. Que sea su pueblo libertado tal como usted lo ha dicho, Señor. Y declaro, Señor, que esta palabra que usted manda, Señor, declaro que va a ser lo que tiene que hacer, para lo cual usted la ha mandado, para que su pueblo, Señor, sea libre. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús, desde ya, declaro que esta palabra el enemigo no la va a robar. Y si es necesario, Señor, que su pueblo la vuelva a escuchar, Señor, ayúdeles a que ellos vuelvan a escuchar esta palabra, Padre, y que la puedan poner por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Espíritu Santo, estamos en sus manos. Amén y amén. Y vamos a leer en Mateo 5:17, honrando su nombre al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a que nosotros vivamos esta palabra, que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Amén. Gloria al Señor, que dice el Señor que hagamos lo que su palabra nos demanda, y dice enseñándola, porque Él dijo, ¿verdad? Él dice en su palabra, ir y predicar, dice, en todo el mundo, y a
a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice el Señor. Amén. Así es de que yo le doy gracias al Señor porque Él me permite compartir esta palabra, ¿verdad? Porque el Señor es el que manda y tenemos que obedecer. Amén. Para gloria y honra suya. Le doy gracias al Señor por la bendición que Él nos da de poder estar aquí y ser una sierva que nunca me imaginé de que iba a estar haciendo lo que el Señor me ha mandado a hacer y lo que Él me ayuda a hacer. Porque el Señor, la palabra viene del Señor, no mía. Yo nomás estoy leyendo y compartiendo, pero también la vivo. Primeramente me habla a mí. Yo recuerdo una vez una hermana muy amada me dijo: hermana, antes de usted compartir la palabra, me dijo ella, vívala, vívala hermana, me dijo, y después compártala. Y le doy gracias a Dios por esas palabras sabias, porque eso es lo que hago, vivir la palabra para compartirla. Y es hermoso cuando vivimos la palabra porque podemos darla, compartirla y compartirla con más facilidad. Y como dice el Señor, somos vencedores, pero somos más que vencedores cuando ayudamos a otros a que ellos también sean libres, para gloria y honra del Señor. Amén. Así es de que vamos, el Señor aquí, lo que Él también estaba diciendo de que Él no vino, dice, a ignorar o a no hacer lo que es la ley, ¿verdad? O sea, los mandatos, los que Dios ha dejado, sino dice a cumplirlos. Entonces, el Señor cuando vino, Él vino y vino a cumplir todos los mandamientos y los estatutos que el Dios Padre había dejado. Amén. Y ahora lo vamos a ver. ¿Y cómo lo vamos a ver? Vamos a ver en Mateo 7, amén, 21 al 23. ¿Y por qué vamos a esto de leer a Mateo 7 del 21 al 23? Dice: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, aquí el Señor está hablando de quiénes son los que están sirviendo, ¿verdad? Aquí el Señor está hablando de siervos, pero el Señor en estos días, Él me estaba diciendo: hija, yo no quiero solamente siervos, yo quiero hijos e hijas que me obedezcan, me decía el Señor. No quiero simplemente unos siervos que no conozcan a su Señor. Yo quiero unos hijos, me dijo el Señor. Quiero, me dijo, a personas que yo salve, me dijo, porque no todos serán salvos, solamente aquellos a quienes serán limpiados. Y eso vamos a ver en el día de hoy, cómo quitar esa mancha, ese pecado. ¿De qué pecado me está hablando, hermana? Pero si yo no peco. El Señor dice, aquí está hablando a los que le servimos a Dios, los que somos servidores del Señor. Amén. A nosotros nos habla aquí el Señor. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Y por qué les digo yo esto? Vamos a ir a Santiago 1:19. Amén. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así es de que
Hermanos, cuidado con airarse. Airarse no significa todo el tiempo que bueno, ahorita le voy a tocar un poquito. Airaos no solo significa de que uno va a venir y va a insultar a la persona o va a pelear con la persona a golpes o va a empezar a tirar las cosas. Airarse también hay a veces cuando uno grita. Le digo uno grita porque yo antes gritaba demasiado, hermanos. Y a mí el Señor me quitó eso, déjenme decirle. Y el Señor me dijo, hija, la ira, la gritería representa la ira. Me dijo, parte de la ira, cuando estás enojada, gritas. Entonces viene una ira, se suelta en la ira en el grito. Me dijo, pero eso me dijo... bueno, ahorita lo vamos a ver cómo quitarlo, porque el Señor a mí me enseñó de que eso el Señor no lo quita, sino que nosotros tenemos que soltarlo, dejarlo, despojarnos de eso. Nosotros tenemos que dejarlo y pedirle al Señor que nos ayude, pero la decisión la tomamos nosotros. Amén. Y dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así es de que, como podemos ver, cuando la palabra se da con gritos, se da con molestia, con enojo, un enojo fuerte, ¿verdad? Con una gritería. Aquí dice que no obra la justicia, o sea, no se puede creer. No cree los hermanos, la congregación no puede creer lo que está escuchando por el grito, por el gesto de quien está escuchando, bien sea la congregación o bien sea un hermano, una hermana, donde se está predicando a la persona, si se está predicando de uno en uno, si se está gritando tampoco. Dice de que el Señor no obra, no dice de que la palabra no sale, la palabra puede salir, pero el Señor no obra porque va con ira, ¿verdad? Y dice de que por lo cual, desechando toda, dice, inmundicia y abundancia de malicia. Las malicias son esas, las que le digo, recibid con mansedumbre la palabra. O sea, la palabra se da con mansedumbre, con paz, con gozo, con tranquilidad, implantada, dice, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, la persona que también grita tampoco mucho puede saber la palabra, pero no hay la salvación. Pero ser hacedores de la palabra, dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Así es de que, como podemos ver, el Señor dice de que puede, dice, haber un engaño allí. ¿Y por qué? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula
delante de Dios el Padre está visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Vuelve a decir sin mancha. ¿Por qué nos vuelve a recalcar el Señor sin mancha? Ahorita vamos a ver la mancha dónde está. Amén. Vamos a ir a lo que es Santiago 4. Aleluya. Gloria al Señor, ¿verdad? Dice en Santiago 4, recuerden lo que leímos en Mateo 7, 21 al 23. Ahí habla de un siervo que le sirve al Señor. Pero ¿qué es lo que dijo? Ya de último en el 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Mire lo que el Señor va a decir. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? ¿Por qué? Porque hay algo más profundo, que muchos predican la palabra pero no la han entendido. ¿Y cuál es esta? Ahorita la vamos a ver. En Santiago 4, 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor dice, acercaos a Dios primero. ¿Por qué dice acercaos? ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto se los estoy diciendo por experiencia, porque yo al principio así era. Yo al principio venía y agarraba la palabra estudiándola, pero la estudiaba y Señor, vamos a entregarla. Pero el Señor me dijo no. Me dijo no, el Señor. Me dijo, para. Me dijo, esta palabra tú la tienes que vivir si la quieres predicar. Y le dije, enséñame a vivirla, Señor. Enséñame cómo se debe de vivir esta palabra. Entonces, ¿por qué el Señor dice aquí lo que yo les dije? Estaba leyendo en Mateo 7, 23 lo que el Señor dice en su palabra. Dice, entonces les declararé, o sea, Él va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero dice de que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Los dones, cuando los dones están fluyendo, eso no quiere decir de que porque los dones estén fluyendo va a haber una salvación. La salvación viene cuando está el corazón limpio. Por eso leímos aquí en Santiago, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando nosotros, muchas veces, y eso se los voy a decir, ¿por qué? Porque el Señor me decía en el día de hoy, hija, me dijo, hay muchos que están estudiando mi palabra, pero mi palabra la están estudiando para dar una prédica, para dar una enseñanza, pero no la están estudiando para poderla vivir ellos. Están orando, pidiendo dirección, qué es lo que deben de predicar, pero no están orando para que yo les hable a sus corazones, a sus vidas, que yo les revele lo que hay en sus corazones. Me decía el Señor, es necesario, me dijo el Señor, que le digas a mi pueblo que es necesario que yo escudriñe sus corazones y les enseñe lo que hay. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando vino a cumplir la ley, Él la cumplió. Y dice que toda la ley Él la dejó en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. El Señor nos dejó esos dos mandamientos. Toda la ley en esos dos.
amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿por qué el Señor dijo esto? El Señor, la ley que antes estaba, que el Señor había dejado por medio de Moisés a los israelitas, el Señor, cuando Él vino y dice de que en Romanos habla, ¿verdad? Y dice en Romanos 8, creo que es, si no me equivoco, me van a disculpar, lo voy a llevar ahí tantito, ¿verdad? En Romanos 8 dice en su palabra bendita, aleluya, gloria al Señor. Ay, disculpen, es que mi Biblia, como ya está viejita, se pega. Aleluya. Dice su palabra en el 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? Si andamos nosotros conforme al Espíritu, entonces en el Espíritu, en nuestra alma, lo que hay dentro de nosotros, no solo es en la carne que está lo que Dios quiere hablar en este día, sino que dice, el Señor dice aquí en Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, dice, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando el Señor dice limpiad vuestras manos, el Señor está hablando, y eso lo podemos ver en Proverbios 14:1, donde el Señor nos dice a nosotros nos está hablando a nosotros, a todas las damas, ¿verdad? Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Eso significa que lo que nosotros hacemos, el comportamiento, lo que decidimos hacer, dice de que es destruido con las manos. Pero aquí el Señor está hablando, o sea, nuestros actos, eso significa las manos. Y el Señor aquí dice limpiar las manos, o sea, que limpiemos la forma como nosotros andamos con nuestras actitudes. Amén. Y aquí dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo limpiamos nuestros corazones? Perdón, a eso vamos. El Señor, Él quiere que nosotros limpiemos el corazón, que tengamos un corazón limpio ante Él. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida, dijo el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ir así rapidito antes que todo. Bueno, vamos a ir a Marcos 7 del 20 en delante. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Marcos 7 del 20 en delante. Aleluya. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina. Dice, vamos a ir al 18. Vamos a empezar del 18. Él les dijo, también vosotros de Marcos 7,
del 18 en delante. Él les dijo, también vosotros estáis así, sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de cierto, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez, y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, lo que el Señor está diciendo, que la maldad está en el corazón. ¿Ok? Sale del corazón y contamina. ¿Por qué? Porque cuando se habla, contaminan a otro. Un ejemplo. Vamos a ir aquí donde dice, habla del adulterio. El adulterio en Mateo, podemos verlo, Mateo 5, 27 al 28. Amén. En Mateo 5, aleluya, habla del adulterio. Dice, oísteis que fue dicho, el Señor Jesucristo hablando. Dice, no cometerás adulterio, porque ese es uno de los mandamientos, ¿verdad? Entonces aquí el Señor dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Ve? Entonces el Señor está diciendo que lo que el corazón desea, si es bueno, estamos bien delante de Dios. Pero si es malo, lo que el corazón desea o cómo actúa es pecado. Un ejemplo, el Señor dice en su palabra de que aquí un homicida. ¿Qué es lo que dice en Juan? Les estoy poniendo ejemplos nada más. ¿Ok? En Juan 1. Juan 1, quiero ver, en 1:3. Juan 1:3 dice, aleluya, ya me pasé. Juan 1:3 dice así. No, perdón, no es 1 Juan, primera de Juan 3, perdón. Primera de Juan 3, del 11 al 16. Primera de Juan 3, 11 al 16. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué significa? Está en el corazón el pecado. Es lo que el Señor nos está dejando saber en el día de hoy, que el pecado que el Señor quiere que nosotros limpiemos, esa mancha es del corazón. Es la que el Señor quiere que nosotros quitemos. Amén.
La del corazón, esa mancha del corazón, que nosotros la quitemos. Eso es lo que el Señor está pidiendo en el día de hoy. Que nosotros quitemos esas manchas de nuestros corazones, que permanezca nuestro corazón limpio ante Dios, porque el mismo Señor es quien lo limpia. Déjenme decirle que nosotros muchos hay ataduras. El Señor dice en el Salmo 91, dice que Él nos librará del lazo del cazador. ¿Por qué les digo esto? Porque el enemigo ha venido a atar las almas que muchas veces vienen del pasado, esas ataduras, y Dios tiene que traerlas a luz, tiene que volverlas a traer, enseñar. El Señor nos enseña dónde, en qué lugar, en qué momento, quién fue, quién hizo las cosas. El Señor revela todo, cómo se hizo, cómo fue que Satanás vino ¿cómo se dice? A atar, pero Dios nos viene a liberar en el momento que Dios permite eso, es porque Él nos está liberando en el momento, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero tiene que salir del corazón. El Señor es cuando Él viene y lo saca, cuando nosotros reconocemos y le pedimos la ayuda a Él. Amén. ¿Y por qué les digo de que el Señor es el que hace esto? En Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, está hablando de Dios mismo, el Espíritu Santo, dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Quién es que limpia nuestra conciencia? Conciencia es lo que está dentro de nosotros, que muchas veces nos hace reaccionar sin pensar. Solamente reaccionamos por lo que hay dentro. Pero aquí dice que Él nos limpiará de obras muertas, porque es algo que Satanás vino a atar. Pero Dios en este día está diciendo: yo te puedo liberar. Si te cuesta buscarme, orar, pregunta: ¿por qué, Señor? ¿Qué hay oculto? Enséñame, libérame. Señor, ¿por qué me da tristeza esto? ¿Por qué no puedo enfrentar esto? ¿Por qué, Señor, muchas veces, un ejemplo, una persona que sea, que sienta en su corazón? Les voy a decir esto porque el Señor me lo decía que lo dijera cuando Él me dijo que trajera esto. El Señor me decía de que van a haber hermanos y hermanas que van a estar escuchando, de que el Señor me decía: yo he visto los corazones, y hay corazones, me decía el Señor, que en sus corazones son adúlteros, me decía, y hay algunos que ya hasta lo están haciendo con el cuerpo. Me decía el Señor: no solo lo hicieron, no solo lo tienen en su corazón ese pecado, sino que también ya está obrando. Hay algunos que no han todavía hecho el pecado con el cuerpo, pero ya está en el corazón. Y ese espíritu, lo que es la lujuria y la lascivia, que es la coquetería y el que hay que me voy a ver bonita para el Señor, no es para el Señor. Déjame decirte, Dios, Él mismo ha dicho que Él nos quiere ver modestas. Él quiere que nosotros nos vistamos modestamente. Él no quiere de que nosotros estemos ahí que con peinados ostentosos. No sé cómo es que Él dice en su palabra, y me van a disculpar. Hay palabras que yo todavía no las puedo pronunciar bien, pero trato la manera para que ustedes me entiendan, ¿verdad? Pero el Señor dice, y Él quiere un pueblo santo, sin mancha. Esa es la mancha que hay en el corazón. También el Señor me decía, por ejemplo, una persona homosexual, esa persona tiene en su corazón siente el deseo, que le gusta,
que le gusta, si es un hombre, él le gusta a otro hombre, si es una mujer, le gusta a otra mujer. El Señor ya vio los corazones y ese es un pecado que hay en el corazón, me decía el Señor. Predícales y diles que ese es un pecado, que tienen que confesarlo para que yo pueda ministrarles y que puedan ser libres, porque no me pueden servir así. Me decía el Señor, yo vengo pronto y vengo por un pueblo sin mancha, me decía el Señor. Me decía sin mancha y sin arruga. Entonces el Señor quiere que nosotros limpiemos nuestros corazones. El Señor no quiere de que hagan avaricia. La avaricia es una persona que tiene y quiere más y quiere más y quiere más y quiere más. El Señor dice de que la persona que quiere más dinero y quiere más dinero, dice de que es un idólatra, porque adora el dinero. Es un idólatra. También hay personas de que adoran a sus hijos, a sus padres, a sus esposos antes que a Dios. Entonces todo eso es idolatría que está en el corazón. Nosotros tenemos que limpiar nuestros corazones de todo eso. También hay lo que es hay hurtos. El Señor dice que antes de un ejemplo, una persona antes de ir a robar lo pensó y dice que y lo habló o lo actuó. Pero ¿dónde vino eso primero? Del corazón. En el corazón es donde Dios quiere que sea libre, que saquemos todo del corazón, de lo que a Dios no le agrada, de lo que nos hace pecar ante Dios. Dios quiere que tengamos un corazón limpio ante Él. Por eso Él dice, tú de doble ánimo. ¿Por qué dice de ánimo? No es en la forma como muchas veces a lo mejor trata la manera de que no te miren, pero tienes un corazón de doble ánimo. Dentro de ti te estás riendo, pero solamente Dios y tú saben cómo estás tú de adentro, qué sientes, qué tienes, cómo piensas. ¿Eres libre de verdad? ¿De verdad tienes un corazón de que estás agradando a Dios? ¿Un corazón sincero? Porque esa palabra tiene mucho peso. La sinceridad. La sinceridad es la que nos hace de que Dios nos haga libres. Es la que nos hace de que vayamos a entrar al reino de los cielos. Tenemos que ser sinceros con el Señor para que Dios nos haga libre a nosotros de toda mancha que haya en el corazón y de toda obra muerta que hay en las conciencias, en el corazón. Pidamos al Espíritu Santo que Él nos ayude, nos escudriñe y nos enseñe aquello que nos está estorbando para acercarnos a Dios, para que podamos tener esa libertad y esa bendición de poder ser libres. Pero solamente Dios es el único que nos puede dar esa bendición. Solamente Dios es el único que nos puede ayudar. La fornicación es tener relaciones sin casarse. Dice en la fornicación, habla y dice de que en Corintios, ¿verdad? Habla Corintios 13 en delante, habla y dice de que está hablando de una persona de que se junta con una mujer una mujer, dice de que una ramera, dice que se junta con una ramera y dice que su cuerpo viene a ser como el de ella. ¿Pero por qué? Porque lo que es, ahí se mueve lo que es la lujuria, la lascivia.
Y ese espíritu cuando está en el cuerpo y está operando, ese cuerpo no está Dios ahí. Y eso lo habla Judas. Judas está, es un libro antes de, si no me equivoco, es un libro antes de Apocalipsis. Dice Judas, Judas, porque nada más hay Judas 1:19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, las personas que son sensuales. Hermana y hermano, si tú te estás vistiendo sensual, déjame decirte que estás en pecado. No estás bien ante el Señor. Pide perdón a Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo vamos a andar. Y dice que los sensuales, cómo nos vamos a vestir. ¿Qué mensaje entregamos en la forma como nos vestimos? Entregamos un mensaje ¿cómo se dice? Un mensaje de honra o un mensaje de deshonra, porque también nuestro cuerpo predica. ¿Qué está predicando el cuerpo? Y tú me vas a decir, no, el cuerpo pues aquí se va a quedar. No, déjame decirte, si se va a quedar aquí, si la persona muere, ¿verdad? El Señor se la lleva, pero el cuerpo queda acá. Pero el Señor dice de que Él nos va a guardar en santidad el espíritu, alma y cuerpo. No solo dice el espíritu y el alma, sino que dice el espíritu, alma y cuerpo. Así es de que Él nos va a guardar irreprensibles. ¿Cuándo? Cuando nosotros entreguemos verdaderamente nuestra vida a Dios. Si nosotros no entregamos nuestra vida a Dios, Dios no puede hacerlo, porque Él es caballero y Él espera que nosotros nos rindamos a Él. Por eso dice, y leí lo que está escrito aquí, lo que el Señor dejó escrito, ¿verdad? En Santiago 4:8, el Señor dice de que nos acerquemos a Él. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros tenemos que buscarlo para que Dios nos bendiga. Nosotros tenemos que anhelar la salvación. Tenemos que anhelar que Él sea verdaderamente nuestro Señor y nuestro Salvador, que sea nuestro Padre. No solo de que la gente venga y reciban las sanidades, el beneficio de que Dios nos da las bendiciones, mejor dicho, que Dios nos da de tener los dones para que otros sean bendecidos también. Los dones son de Dios, son del Espíritu Santo, de nuestro Señor, y van a volver a Él. Pero el mismo Señor le dijo a los discípulos, les dijo, no se gocen de que porque andan echando fuera demonios. No se gocen, gócense si sus nombres están escritos en el libro de la vida, dijo el Señor. Así es de que ese es el mensaje que Dios me dio para cada uno de ustedes, los que me están escuchando. Espero en el nombre del Señor Jesucristo de que esta palabra haga lo que el Señor, espero no, confío de que va a hacer lo que el Señor, para lo cual el Señor la mandó, y que es para liberarte, porque el Señor viene pronto y Él nos ama, y Él ha preparado un lugar para ti también en el cielo. Así es de que Dios te bendiga, Dios te ama, ponte a cuentas con Él. Dios nos ama, pueblo, Dios nos ama, y Dios quiere hijos, no quiere solo siervos, quiere hijos. Amén. Así es de que
Dios me le bendiga en gran manera.